Las técnicas proyectivas son métodos que emplean los psicólogos para dar cuenta de su objeto de estudio. Este es considerado como sinónimo de aparato psíquico. Tanto los positivistas como los antipositivistas han creado un objeto modelo distinto. Los positivistas, cuyo objeto modelo lo han denominado caja negrista, consideran que los métodos deben estar enfocados en las relaciones observacionales entre el estímulo y la respuesta. Lo que pasa en el medio no es de su estudio. En función a estas relaciones entre estímulo y respuesta, se pretende inferir relaciones causales que determinen algunas leyes a ser seguidas. Por otro lado están los antipositivistas, que de forma muy distinta abordan el objeto modelo denominándolo caja transparente. Caja transparente porque consideran que es importante poder realizar el estudio a partir de las respuestas del evaluado, poder entender la estructura y el contenido de esa caja transparente, para de ahí poder realizar hipótesis interpretativas que den un contenido de significación a la relación entre la estructura de la caja y las respuestas del entrevistado. Las técnicas proyectivas es de raigambre psicoanalítico. Bien, Freud propone que para su abordaje metapsicológico es importante poder tomar en cuenta las relaciones dinámicas, económicas y tópicas. El punto de vista dinámico da cuenta de los conflictos intrapsíquicos entre sistemas, entre el inconsciente y el preconsciente consciente, manifestados en las formaciones de compromiso. El punto de vista económico dará cuenta de la susceptibilidad del aparato psíquico, en tanto su aumento, disminución y equivalencia de las energías pulsionales. Por ejemplo, en el narcisismo, mientras más se vea investido el yo, habrá una disminución en el investimento libidinal de los objetos. Finalmente tenemos el punto de vista tópico, que en un inicio desde los estudios de la histeria se divide en inconsciente, preconsciente y consciente. El aparato psíquico es entendido en estos tres sistemas, cuyas representaciones que remiten a cada sistema se verán impedidas de pasar al otro por dos censuras que van a dar cuenta de cierto impedimento entre las representaciones que puedan pasar de un sistema al otro. Ya para el año 1923, en el texto El ello y el yo, Freud dará cuenta de su segunda tópica, en el que el ello es considerado el lado pulsional del aparato psíquico. El yo será considerado como el representante de todos los intereses de la persona, cuyo funcionamiento se abocará a el criterio o prueba de realidad, juicio de realidad y síntesis. Esas serán sus funciones, las funciones del yo. Y además esta instancia del yo se encargará de activar las defensas inconscientes que permiten regular las fuerzas pulsionales. El superyo será la instancia de idealización, de crítica, en el que se verán inmersos las prohibiciones parentales y los aspectos morales de la persona. Dicho esto, sería importante poder dar cuenta de las hipótesis que subyacen a las técnicas proyectivas. Estas son tres: la causalidad o determinismo, la hipótesis de proyección y la hipótesis de apercepción. La primera, que es la de causalidad o determinismo, da cuenta de que las respuestas del evaluado no son azarosas, no son arbitrarias, sino que van a estar empapadas por un contenido ideológico oculto activo del sujeto.
La hipótesis de proyección va a dar cuenta de que en las técnicas la idea es que se le dé al evaluado un material poco organizado, poco dotado de organización cultural, para que pueda justamente proyectar sobre ellos sus deseos, sus afectos, sus sentimientos. La apercepción, que vendría a ser la tercera hipótesis que subyacen a los métodos proyectivos, viene a ser entendido como aquella percepción significativamente interpretada. Es decir, que un estímulo va a poder actualizar ciertas actitudes activas, sean como los pensamientos en el proceso secundario, o poder actualizar actitudes pasivas, como la ensoñación en el proceso primario. Así se podrá dar cuenta también de ciertos deseos, afectos y el lenguaje relacionados a ellos. En relación a los elementos de los métodos proyectivos podemos dar cuenta de tres también: el estímulo consigna, la respuesta y las hipótesis interpretativas. El estímulo consigna, la idea es que sea lo medianamente ambiguo para que en la respuesta el evaluado pueda activar, se pueda excitar la dinámica pulsional en tanto a las representaciones, y ahí se puede dar cuenta de ciertas respuestas originales y singulares de el entrevistado. Y lo que es las hipótesis interpretativas, es interesante poder dar cuenta también de tres instancias de qué es lo que se está interpretando. Primero se interpreta la relación transferencial contratransferencial entre el psicólogo y el evaluado, aquellos roles, afectos que el entrevistado actualiza en el psicólogo y viceversa. Es el vínculo afectivo que se genera tanto entre el paciente como en el psicólogo. Eso vendría a ser la transferencia contra transferencia, lo que va a ser interpretado. El proceso vendría a ser la evolución con la que se viene dando las entrevistas, los gráficos, todos los tests, y el producto se empapa puntualmente de lo que va a ser la respuesta del evaluado. Ahí el psicólogo va a interpretar la interpretación del entrevistado. Se va a generar una co-construcción, digámoslo así, de estas interpretaciones. Para ello es importante poder tomar en consideración las pautas formales y las pautas de contenido. Las pautas formales van a dar cuenta de cómo da la respuesta el entrevistado, por ejemplo, en el aspecto verbal, cuál es la sintaxis que emplea, los conectores, si emplea adjetivos, verbos, si hay una idea directriz en el discurso. En lo que es gráfico, se podrá interpretar si el dibujo está en el medio de la hoja, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, la presión del lápiz al momento de dibujar. Y en lo que es lo lúdico, se interpretará si el niño, al momento de jugar, cuál es la estructura del juego, cuáles son los aspectos motrices del niño en función a su edad y al juego y demás. Ahora, eso sería las pautas formales. Las pautas de contenido, en lo verbal, podría ser la significación y la historia que está contando la persona, en qué radica la historia, cuál es específicamente la significación de los personajes en lo que está relatando el entrevistado. En lo que es gráfico, de las pautas de contenido se podría interpretar el cabello de los dibujos, si es casquete,
si es rayos, que connotaría agresividad, las manos, los ojos, las sonrisas, si llevan prendas, los dibujos o no. Y en el aspecto lúdico se interpretaría, por ejemplo, si el niño juega a que come o juega a que sirve la comida, los roles de los padres inmersos en el juego, por ejemplo, ¿no? Bueno, si dentro de lo que es el intratest o el intertest hay confluencia, hay coincidencia en las significaciones, estaríamos hablando de recurrencias. Si por ejemplo, de caso contrario, no hay una significación homogénea entre los test o intratest, sino más bien hay diferencias, ya se estaría hablando de convergencias. Es decir, la recurrencia va a dar cuenta de cierto patrón en la estructura psíquica y las convergencias darán cuenta de un conflicto intrapsíquico en el aparato psíquico entre las defensas inconscientes y las representaciones de las pulsiones, los afectos y los deseos. Un conflicto entre ambos, entre las defensas y las representaciones. Ahora bien, para realizar las inferencias es importante tomar en cuenta 3 niveles. El primero es el observacional, donde el psicólogo hará un recorte de lo observado para que en un segundo nivel de inferencia se pueda teorizar y realizar hipótesis teóricas, y en un tercer nivel de inferencia poder relacionar las hipótesis teóricas con aspectos metapsicológicos del aparato psíquico. Entonces con esto se podría concluir de que el psicodiagnóstico es un proceso de producción de hipótesis interpretativas del aparato psíquico a partir de observables en el que se realizarán ciertas inferencias para dar cuenta de la estructura, el contenido, la dinámica, la economía del aparato psíquico, que viene a ser el objeto de estudio del psicólogo.